Antes de que digas una sola palabra, tu cuerpo ya ha tomado posición. El poder real no se anuncia, se percibe, y esa percepción se forma en segundos, a partir de señales físicas que el otro no analiza conscientemente, pero sí obedece instintivamente. El lenguaje corporal no es un complemento del poder, es su infraestructura primaria. La mayoría cree que primero viene la autoridad y luego el cuerpo la expresa. Es al revés. El cuerpo establece el marco y las palabras solo lo confirman o lo contradicen. Cuando hay contradicción, el cuerpo siempre gana. El cerebro humano está entrenado para leer jerarquía antes de contenido. Evalúa postura, ritmo, ocupación del espacio, control del movimiento y economía gestual. Todo eso ocurre antes de escuchar argumentos. Por eso alguien puede decir algo correcto y aún así no ser tomado en serio. Su cuerpo ya comunicó una posición inferior. El poder corporal no es agresión ni teatralidad, es ausencia de urgencia. Quien tiene poder no se precipita, no invade, no se encoge, no se explica con el cuerpo, se mueve poco, ajusta lentamente, ocupa espacio sin reclamarlo. Esa calma no es pasividad, es señal de que no necesita reaccionar para existir. Las palabras pueden mentir, el cuerpo no. Cuando alguien habla de más, pero su cuerpo se contrae. El mensaje real es inseguridad. Cuando alguien guarda silencio y su cuerpo permanece estable, el mensaje es control. El entorno responde a eso sin darse cuenta, interrumpe menos. Mide más. Duda antes de empujar. Aquí está la clave. El cuerpo revela si dependes del resultado. El que necesita convencer muestra tensión. El que no la necesita se mantiene estable. Esa estabilidad genera una lectura automática. Esta persona no está negociando su posición. Y esa lectura es la base del respeto operativo. Machiavelli entendía esto sin usar el lenguaje moderno. Sabía que la presencia precede a la persuasión, que el poder se siente antes de entenderse, que el cuerpo es el primer territorio donde se gana o se pierde autoridad. Por eso este tema es incómodo, porque no se corrige con discursos, se corrige con control corporal consciente. El cuerpo habla primero, y cuando habla con claridad, las palabras ya no necesitan luchar. El poder corporal se organiza alrededor de 3 ejes básicos: postura, ritmo y espacio. No son detalles estéticos, son señales jerárquicas que el cerebro social interpreta de forma automática. Quien domina estos 3 elementos no necesita imponer nada. El entorno se ajusta solo. La postura es el primer filtro. Una postura estable, columna erguida sin rigidez, hombros abiertos, sin tensión, cabeza alineada, comunica control interno. No arrogancia, sino equilibrio. El cuerpo que se encoge pide permiso. El cuerpo que se expande con calma asume lugar. No es cuestión de tamaño, es cuestión de coherencia. La rigidez delata miedo. La fluidez controlada delata seguridad. El ritmo es aún más decisivo. El que va rápido suele estar reaccionando. El que controla el ritmo marca la secuencia. Caminar sin prisa. Responder sin precipitación. Moverse sin urgencia. Envía un mensaje claro. No dependes del resultado inmediato. La prisa corporal es una confesión silenciosa de necesidad. La pausa, en cambio, obliga al otro a esperar. Y quien espera, se adapta. El espacio completa el marco. No se trata de invadir, sino de no cederlo innecesariamente. Retroceder sin presión. Apartarse para acomodar a otros. Reducir tu huella corporal para evitar incomodidad. Todo eso enseña al entorno que tu espacio es negociable. El poder ocupa espacio con naturalidad y permite que otros se ajusten alrededor. Estos 3 elementos se refuerzan entre sí. Una buena postura, con ritmo ansioso, pierde efecto. Un ritmo controlado con postura cerrada se contradice. El dominio aparece cuando postura, ritmo y espacio cuentan la misma historia. Un error común es exagerar postura forzada, lentitud teatral, expansión artificial. Eso no es poder, es actuación. El cuerpo poderoso no intenta parecer fuerte, funciona desde la economía. Menos movimientos, menos correcciones, menos gestos defensivos. Cuando controlas postura, ritmo y espacio, ocurren cambios visibles, te interrumpen menos.
Las conversaciones se desaceleran. Los demás ajustan su distancia y su tono. No saben por qué lo hacen, solo sienten que deben hacerlo. El cuerpo no negocia, define. Y cuando el cuerpo define bien, el poder deja de explicarse y empieza a sentirse. La dominancia y la sumisión no se declaran. Se filtran en microseñales que ocurren por debajo del discurso consciente. Son gestos mínimos, casi invisibles, pero el cerebro social los registra con precisión quirúrgica. Y una vez registrados, clasifican. La dominancia corporal rara vez es expansiva. Es contenida. Menos movimientos. No más. Quien domina no llena el espacio con gestos. Lo estabiliza. Mantiene las manos quietas. Los movimientos económicos. La mirada firme sin desafío. No busca confirmar si fue entendido. Asume que lo fue. La sumisión, en cambio, se delata por exceso de gestos, de asentimientos, de sonrisas compensatorias, ajustes constantes de ropa, cuello, manos, micromovimientos que buscan aliviar tensión interna y, sin saberlo, piden permiso externo. El cuerpo intenta agradar antes de que exista amenaza real. La mirada es uno de los indicadores más claros. La dominancia no fija ni evade, sostiene. Mira lo suficiente para establecer presencia y luego se retira sin prisa. La sumisión mira de reojo. Baja rápido o sostiene demasiado tiempo buscando validación. Ambos extremos comunican dependencia del otro. El asentimiento automático es otra microseñal crítica. Asentir antes de que el otro termine de hablar comunica alineación anticipada. Quien domina, escucha completo. Pausa y decide si asiente o no. Esa pausa cambia la jerarquía de inmediato. También está el control de la respiración. Respiración alta y rápida indica activación y urgencia. Respiración baja y estable indica regulación. El cuerpo regulado impone calma al entorno. El cuerpo activado se contagia hacia abajo. La sumisión aparece también en la autointerrupción, empezar una frase y corregirse, suavizar, añadir excusas. El cuerpo acompaña con encogimiento leve, inclinación de cabeza, hombros que ceden. La dominancia mantiene línea, dice menos. Corrige poco. No se explica con el cuerpo. Nada de esto es moral. Es mecánico. No te respetan porque seas bueno. Te respetan cuando tu cuerpo no pide validación. Las microseñales no mienten. Acumulan. Y el entorno no decide quién manda por discursos largos, sino por 1000 señales pequeñas repetidas. Quien controla esas microseñales no necesita imponerse. El sistema ya lo colocó arriba antes de que alguien lo note. La mayoría de las personas no pierde autoridad por grandes fallos. La pierde por errores corporales pequeños, repetidos y no corregidos. Errores que parecen inofensivos, pero que el entorno interpreta como señales claras de posición baja. El primer error es reaccionar físicamente antes de pensar, girar la cabeza demasiado rápido, sobresaltarse, cambiar de postura cuando alguien habla con más fuerza. El cuerpo que reacciona primero comunica que no controla el ritmo, y quien no controla el ritmo no controla el marco. El segundo error es ajustarse constantemente la ropa, las manos, el cuello, la silla. Cada ajuste es una microconfesión de incomodidad. No importa lo que digas. El cuerpo está diciendo, no estoy estable aquí. En jerarquías reales, la inestabilidad se penaliza. Otro error crítico es invadir el espacio ajeno por nerviosismo o, al contrario, retroceder de forma automática. Acercarse sin control comunica ansiedad por conexión. Alejarse sin presión real comunica evitación. El poder se mueve cuando decide, no cuando reacciona. El uso incorrecto de la sonrisa es devastador. Sonreír para suavizar tensión, para cerrar frases, para evitar silencios incómodos. Esa sonrisa no genera cercanía, diluye autoridad. En contextos de poder, la neutralidad pesa más que la simpatía. La postura encorvada, incluso leve, es otro error de alto costo. No por estética, sino por mensaje interno. El cuerpo comprimido reduce presencia, acorta respiración y acelera pensamiento. El resultado es un ciclo: postura débil, mente acelerada, más errores. También está el error de explicarse con el cuerpo, inclinar la cabeza, abrir las manos, adelantar el torso mientras justificas.
Aunque tus palabras sean firmes, el cuerpo está pidiendo aceptación, y en poder, pedir aceptación es ceder posición. Uno de los errores más invisibles es no tolerar el silencio corporal, moverse, toser, cambiar de postura cuando nadie habla. El que no soporta el silencio muestra urgencia interna. El que lo sostiene impone tensión. Estos errores no destruyen autoridad de golpe, la erosionan. El entorno no recuerda una frase maldicha, recuerda un cuerpo que nunca estuvo cómodo en su lugar. Y cuando el cuerpo falla de forma consistente, la posición cae, aunque la intención sea correcta. Para Nicolás Maquiavelo, el poder nunca fue una cuestión de discurso elegante ni de carisma superficial. Fue, ante todo, presencia. No la presencia ruidosa del que busca atención, sino la presencia densa del que ocupa espacio sin pedir permiso. Maquiavelo entendía algo que la mayoría ignora: el cuerpo es una herramienta política. Antes de que una orden sea obedecida, antes de que una decisión sea aceptada, el cuerpo del que manda ya ha enviado un mensaje. Ese mensaje decide si la palabra será recibida como dirección o como opinión. En su lógica, el gobernante no necesitaba gestos grandilocuentes. Necesitaba estabilidad física. El cuerpo firme comunica previsibilidad estructural. Y la previsibilidad, en contextos de poder, no significa debilidad. Significa que los demás saben que no podrán moverlo con facilidad. Maquiavelo observó que los líderes que gesticulan demasiado, que se explican con el cuerpo, que buscan sincronía emocional, pierden autoridad incluso cuando tienen razón. El cuerpo que intenta convencer revela que la posición aún no está asegurada. En cambio, el cuerpo que se mantiene quieto obliga a los otros a adaptarse. La presencia física, para Maquiavelo, también era economía de movimiento. El poder no se desplaza innecesariamente, no se ajusta para agradar, no reacciona a cada estímulo. El mínimo movimiento, cuando ocurre, tiene significado, y eso genera cautela en el entorno. Otro punto clave es la relación entre cuerpo y miedo. Maquiavelo no defendía el terror explícito, sino el temor silencioso, ese que surge cuando alguien no puede leer tus reacciones. El cuerpo impenetrable, no emocionalmente accesible, crea incertidumbre, y la incertidumbre frena impulsos ajenos. Para él, la autoridad no se imponía elevando la voz, sino reduciendo señales, menos gestos, menos cambios de postura, menos expresividad innecesaria. Cada reducción aumentaba el peso simbólico de la presencia. Maquiavelo comprendió que el cuerpo del poderoso no pide espacio, lo define, no se justifica, se mantiene, no persuade, permanece. Y esa es la lección que sigue vigente hoy cuando el cuerpo está alineado con la posición. Las palabras ya no necesitan fuerza. Leer el poder en otros no consiste en buscar gestos dominantes obvios. De hecho, ese es el error más común. El verdadero poder rara vez se exhibe, se insinúa, y casi siempre se manifiesta a través de lo que no se hace. El primer indicador es el ritmo. Observa quién se mueve lento en un entorno acelerado, no por torpeza, sino por control. El que no se apresura no está reaccionando al sistema, está obligando al sistema a sincronizarse con él. La prisa constante, incluso cuando parece eficiencia, suele delatar dependencia del contexto. El segundo indicador es la gestión del espacio. Las personas con poder no invaden, pero tampoco retroceden. Mantienen una distancia estable y hacen que otros ajusten la suya. Si alguien se mueve y los demás corrigen su posición sin darse cuenta, ahí hay marco. El poder se mide por quien adapta su cuerpo primero. El tercer indicador es la ausencia de microjustificaciones. El cuerpo del poderoso no acompaña la palabra para reforzarla, no asiente compulsivamente, no sonríe para suavizar, no inclina la cabeza buscando aceptación. Cuando alguien habla y su cuerpo no pide permiso a lo que dice, está hablando desde posición, no desde necesidad. Otro signo clave es la inmunidad al estímulo. Observa quién no reacciona de inmediato ante provocaciones leves, interrupciones o cambios inesperados. El cuerpo que no se altera comunica que no está en modo supervivencia. Y quien no está en supervivencia suele estar arriba en la jerarquía. También presta atención a la entrada y salida. Las figuras con poder real no anuncian su llegada ni su retirada. Aparecen cuando es relevante,
y se van sin cerrar emocionalmente el momento. No buscan dejar buena impresión, dejan impacto estructural. Un error frecuente es confundir seguridad con poder. Hay personas muy seguras que siguen siendo periféricas. El poder se detecta cuando la seguridad de uno modifica el comportamiento de los demás. Si tras la intervención de alguien el tono del grupo cambia, el ritmo baja o las decisiones se congelan, ese cuerpo está marcando territorio. Finalmente, observa el silencio corporal, no el silencio verbal, sino la quietud que no es tensión, el cuerpo relajado pero firme, sin rigidez ni dispersión. Suele pertenecer a quien no necesita demostrar nada. Esa neutralidad cargada es una de las señales más fiables de poder real. Leer el poder en otros no requiere intuición mística. Requiere atención a estas constantes: quien espera, quien ajusta, quien permanece. Ahí, casi siempre, está el centro. Ajustar el lenguaje corporal para proyectar poder no consiste en actuar dominante. Ese enfoque es precisamente lo que delata inseguridad. El cuerpo que exagera está intentando compensar una posición que no siente estable. El objetivo real no es imponerse, sino eliminar señales de bajo estatus hasta que el cuerpo deje de contradecir la posición que quieres ocupar. El primer principio es restar, no añadir. La mayoría de las personas no necesitan aprender nuevos gestos, sino dejar de hacer los que debilitan su marco. Movimientos nerviosos, cambios constantes de postura, sonrisas automáticas, asentir en exceso, justificar con el cuerpo lo que ya se dijo con palabras. Cada uno de estos microgestos comunica dependencia del entorno. El segundo principio es la economía de movimiento. El poder se expresa con menos acción, no con más. Movimientos amplios, lentos y escasos, transmiten control. Cuando el cuerpo se mueve solo cuando es necesario. Los demás empiezan a leer intención donde antes había ruido. El exceso de gesticulación convierte cualquier mensaje en negociable. El tercer principio es la coherencia interna. El cuerpo debe alinearse con la decisión, no con la emoción del momento. Puedes sentir tensión, duda o presión, pero el cuerpo no tiene por qué exhibirlo. Ajustar lenguaje corporal no significa reprimir, sino no externalizar lo que no debe ser visible. El poder no es ausencia de emoción, es control de su exposición. Un error común es copiar posturas de poder vistas en libros o videos: piernas abiertas forzadas, brazos rígidos, miradas fijas artificiales. Eso no es poder, es teatro. El cuerpo exagerado genera desconfianza porque rompe la naturalidad. El poder real se percibe cuando el cuerpo parece cómodo en su propia posición, no cuando intenta ocupar otra. Otro ajuste clave es el ritmo respiratorio. Respiraciones cortas y altas elevan la señal de ansiedad. Respiración baja y estable reduce la urgencia percibida. No hace falta que nadie note tu respiración. Basta con que tu cuerpo deje de comunicar prisa. También es fundamental dejar espacios sin llenar. No corregir silencios con movimientos. No responder a cada estímulo con un gesto. Cuando el cuerpo permanece quieto ante una pausa, obliga a los demás a cargar con ese vacío. Y quien carga con el vacío suele estar abajo en la jerarquía. Ajustar el lenguaje corporal, sin exagerar, es un proceso de depuración. Menos reacción, menos explicación corporal, menos ruido. Cuando el cuerpo deja de pedir permiso, la posición empieza a sostenerse sola. No se trata de parecer poderoso, se trata de dejar de parecer débil. El silencio corporal es una de las formas más puras de poder. No depende de palabras, argumentos ni gestos visibles. Es la capacidad de no reaccionar cuando el entorno espera una reacción. Y en términos jerárquicos, quien no reacciona obliga a otros a ajustarse. La mayoría de las personas cree que comunicar es moverse a sentir, sonreír, gesticular, confirmar presencia. Pero en estructuras de poder ocurre lo contrario. El cuerpo que permanece quieto introduce incertidumbre. Y la incertidumbre es un recurso estratégico. Cuando no hay señal inmediata, los demás empiezan a interpretar, a medir, a dudar. Esa carga cognitiva no la lleva quien guarda silencio, la llevan los otros. El silencio corporal no es rigidez, es estabilidad. No es congelarse por miedo, sino elegir conscientemente no emitir señales innecesarias.
El cuerpo estable comunica que no necesita aprobación, que no está bajo presión para responder, que tiene margen. Y el margen siempre indica posición superior. Hay un error frecuente confundir silencio corporal con frialdad artificial, cruzar los brazos con tensión, endurecer la mirada, bloquear el cuerpo. Eso no es silencio, es defensa visible. El silencio corporal auténtico es relajado, el cuerpo está abierto, pero inmóvil, presente, pero no reactivo. Esa combinación desconcierta más que cualquier gesto dominante. Observa qué ocurre cuando alguien hace una pregunta provocadora o lanza una insinuación. El cuerpo común responde de inmediato, cambia de postura, ajusta la cara, sonríe incómodo, explica, con gestos antes de hablar. El cuerpo en silencio no hace nada. Espera, deja que la pregunta flote, y ese espacio obliga al otro a revelar intención, nerviosismo o prisa. El silencio corporal también controla el ritmo. Quien se mueve menos marca el tempo. Quien llena las pausas pierde el control del marco. En reuniones, negociaciones o conflictos, el cuerpo silencioso suele ser el que decide cuándo continúa la interacción, no porque lo imponga verbalmente, sino porque nadie se atreve a empujar sin señal. Machiavelli entendía que el poder no siempre avanza, a veces se retira del movimiento para observar. El silencio corporal es esa retirada mínima que expone a los demás. Mientras uno permanece quieto, los otros se delatan con microgestos, ajustes, respiraciones aceleradas. Entrenar el silencio corporal no es aprender a posar, es aprender a tolerar el vacío sin sentir la necesidad de llenarlo. La mayoría se mueve para aliviar su propia incomodidad. El poder aparece cuando puedes soportar esa incomodidad sin traducirla en movimiento. Cuando el cuerpo deja de hablar, el entorno empieza a hacerlo por ti. Imponer marco no es una sensación interna, es un fenómeno externo. No ocurre cuando tú te sientes fuerte, sino cuando los demás ajustan su comportamiento sin que se lo pidas. El cuerpo es el primer indicador de que ese cambio ya ha sucedido. La señal más clara es el ajuste automático del ritmo ajeno. Las personas empiezan a hablar más despacio contigo, a medir mejor sus palabras, a esperar tus pausas. Nadie lo anuncia, simplemente ocurre. Cuando el entorno reduce la velocidad para sincronizarse contigo, el marco ya no está en discusión. Otra señal es la reducción de interrupciones. Cuando impones marco, los otros dudan antes de cortar tu presencia. Incluso cuando guardas silencio, nadie se apresura a llenarlo. Hay una expectativa implícita de que ese espacio te pertenece, y la propiedad del silencio es una de las marcas más claras de autoridad. También aparece un cambio en la orientación corporal. Los cuerpos se giran hacia ti, aunque no hables. Los pies, el torso y la cabeza se alinean sin esfuerzo consciente. Esta reorientación no es respeto consciente, es un reflejo jerárquico. El cuerpo busca el punto que organiza la interacción. Una señal menos evidente pero decisiva es que los demás empiezan a explicarse, justifican decisiones, aclaran intenciones, añaden contextos sin que lo solicites. Eso ocurre cuando tu marco ya está operando, sienten que deben rendir cuentas. Y quien rinde cuentas reconoce posición superior. El marco también se revela cuando tu ausencia pesa. Si al no hablar o no intervenir el ambiente se vuelve tenso, si otros miran esperando tu reacción, si la conversación se estanca hasta que tú decides avanzar, entonces el control del marco ya no está en manos del grupo, está contigo. Otra señal clave es la disminución del exceso emocional ajeno, menos bromas innecesarias, menos teatralidad, menos intentos de agradar. La interacción se vuelve más funcional. El entorno intuye que la emocionalidad gratuita no compra influencia contigo. Incluso el conflicto cambia de forma. Cuando impones marco, los desacuerdos se presentan con cuidado, no desaparecen, pero se expresan con más respeto estructural. El otro mide el costo de desafiarte, incluso si no puede verbalizar por qué. Imponer marco no exige que hables más alto, ni que mires fijamente, ni que adoptes posturas dominantes. Se manifiesta cuando ya no necesitas corregir nada. El entorno se autoorganiza. Si las personas esperan, ajustan, se explican y calculan contigo. El marco ya no es negociable. Y cuando el marco se impone,
El cuerpo solo confirma lo que la estructura ya decidió. El cuerpo no crea la posición, la confirma. Ese es el error fundamental de quienes intentan usar el lenguaje corporal como una técnica aislada. Ningún gesto puede fabricar poder donde no existe estructura, pero cuando la posición ya está en marcha, el cuerpo se convierte en su prueba más visible. Por eso el poder real rara vez se ve forzado. No necesita exageración, ni teatralidad, ni corrección constante. El cuerpo simplemente deja de interferir. Ya no contradice la posición con señales de urgencia, miedo o necesidad. Se vuelve estable, predecible en su calma, incómodo de desafiar. Cuando la posición es sólida, el cuerpo se mueve menos. No porque esté rígido, sino porque no tiene nada que demostrar. No busca aprobación, no persigue reacción, no intenta llenar silencios. Esa quietud no es pasividad, es resultado. Es la consecuencia natural de no depender del entorno para sostenerse. El cuerpo también deja de anticipar. No se adelanta a las preguntas. No responde antes de tiempo. No se ajusta para agradar. Permanece en el presente, pero sin urgencia. Y esa ausencia de prisa es uno de los indicadores más fiables de autoridad. Quien tiene prisa suele estar abajo. Quien puede esperar, suele decidir. Machiavelli no habría hablado de postura o gestos como técnicas. Habría observado qué cuerpos eran tolerados en silencio y cuáles necesitaban justificarse. Porque el cuerpo que debe justificarse ya perdió posición. Incluso si sus palabras son correctas, el cierre es simple y frío. Si tu cuerpo necesita esforzarse para parecer fuerte, la posición no está consolidada. Si tu cuerpo puede permanecer tranquilo mientras otros se ajustan, la estructura ya te respalda. No entrenes gestos. Entrena la posición que hace innecesarios los gestos. Al final, el cuerpo no engaña, solo revela lo que el sistema ya sabe.